Bueno, la última frase o reflexión de Macri tenía que ver con que Ernesto Sanz no va a ser ministro de Justicia, como sonaba en su momento. Dice que algo estrictamente personal de Sanz, que ha dado a conocer una carta indicando las razones por las cuales no acepta ser el ministro de Justicia, pero va a estar allí seguramente en el armado de lo que tiene que ver el futuro gobierno nacional. Sanz aclaró que no será parte del gobierno de Mauricio Macri y tampoco seguirá en su propio partido, en la UCR, principalmente por lo que se puede leer en ese comunicado, en esa carta. Lo que Sanz plantea es que quiere dedicar tiempo a su vida personal, que ha dejado aparentemente mucho de lado a lo largo de estos años y que quiere recuperar de alguna manera su vida privada, su círculo íntimo y demás. La vamos a estar repasando después. Bien. Todas estas definiciones tienen rostros, o posibles rostros, o rostros de los posibles ministros, o qué cargos van a ocupar en el gobierno de Mauricio Macri. Julián Weich ha hecho así un fotomontaje, podemos decir. Te agradezco lo de Julián Weich, pero no soy ni tan simpático. Julián Weich tiene pelo y yo no lo tengo. Son más altos, lamentablemente. Pero los pelados venimos la altura, Julián. Un saludo a Julián Weich. Le mandamos un saludo. Bueno, a ver, Julián. Sí, son sorpresas y media. Yo no sé si son sorpresas y media del gabinete, porque obviamente son los asesores, los hemos escuchado a lo largo de la campaña. En algún momento Macri mandó a 2 o 3 a decir, bueno, señores, quédense callados durante 2 semanas, porque la verdad es que hasta ahí estuvo bien, mostraron un poquito alguna carta y hasta ahí me sirvió, pero ahora necesito, no sé, un poquito más de dosis de desarrollismo, mostrarme un poco más sensible con determinadas cuestiones, saber que en todo caso, hay allí del otro lado gente que está esperando definiciones como las que hacía el día de ayer Gabriela Michetti, diciendo, miren, no se preocupen, aquel que está preocupado en temas económicos, tranquilos, porque todos vamos a llevar adelante una política que sea inclusiva. Me parece que, bueno, esa fue bastante acertada la definición. 7 rostros vemos. 7 rostros. Bueno, a ver, digo, el primero, porque está cerca, no porque me parezca que sea el más importante del gabinete, ni porque Mauricio Macri le vaya a dar un lugar especial, es Alfonso Prat-Gay. Alfonso Prat-Gay es una persona que ha sido funcionario del Banco Central en época de Néstor Kirchner, es alguien que desde el punto de vista económico se lo reconoce como ortodoxo. ¿Qué significa esto? Que tiene muy en claro que el Banco Central tiene que ser independiente. ¿Independiente de qué? Independiente de lo que podría llegar a ser los estímulos, los incentivos del gobierno para que le gire recursos el Banco Central, para que emita dinero, es decir, solamente el mandato del Banco Central, según Prat-Gay, tendría que ser defender el valor de la moneda. Claro. Y en ese sentido, estrictamente y hoy Macri hizo esa misma definición, dijo en la conferencia de prensa, yo quiero un Banco Central independiente. Y si ha sido crítico con la gestión de Alejandro Vanoli, el actual titular del Banco Central, ha sido precisamente por esto, porque Vanoli ha sido muy permeable a cuestiones donde el gobierno nacional le ha exigido a Vanoli que haga o que tome determinado tipo de decisiones. En el caso de Prat-Gay es alguien muy conectado con los mercados en el exterior, ha trabajado en la banca internacional, es decir, es alguien que entiende muy bien el papel que tiene la financiación o el financiamiento internacional para un país y la importancia que tiene, sobre todo cuando tenés pocas reservas en el Banco Central, como es justamente el caso en el día de hoy o lo que puede llegar a ser en estos días. Así que Prat-Gay, uno de las personas... ¿Fue director o llegó a ser presidente del Banco? Prat-Gay llegó a ser presidente del Banco Central. Fue presidente, sí, claro. Sí. Perfecto. El dato acá, sin ninguna duda, tiene que ver con lo que podría llegar a ser la cartera que podría llegar a ocupar Prat-Gay. Puede ser la presidencia del Banco Central, que no está mencionada dentro de lo que es el gabinete económico, pero que está a la altura de un gabinete, sin ninguna duda, que está a la altura de un ministerio. Sí. Y después podría ser Finanzas, Hacienda y Finanzas, este es otro de los ministerios que podría llegar a ocupar Prat-Gay, o eventualmente la posición de canciller, que también él la quería. Porque ¿qué pasa filas adentro del macrismo? Bueno, lo que te dicen es, la verdad es que están todos, de alguna manera, tratando de imaginarse cuál es la cartera que podrían llegar a ocupar. ¿Qué quiere decir esto traduciendo? Mira, todavía no hay nadie seguro realmente de lo que quiere, o en todo caso de dónde tiene o dónde va a tener mayor margen de acción. En el caso de Prat-Gay está como bastante acotado esto, porque o puede ser presidente del Banco Central, puede ser canciller o puede llegar a ocupar el ministerio. Sería un canciller con una línea más económica que diplomática, digamos, con un interés más económico que diplomático. Sí, Claudio, porque eso va a marcar, vos vas a ver cuando empiecen a conocerse los funcionarios que van a llevar adelante
distintas cuestiones, no necesariamente vinculadas con los ministerios, vas a ver que todos van a tener una línea económica. ¿Por qué? Porque Macri, un poco lo que ha dicho es que son embajadores económicos. Claro. Alguien que atienda el frente externo y que genere inversiones. ¿Por qué? Por las deficiencias que tenemos en la actualidad, por la falta de dólares y toda la problemática que eso trae en la economía. Así que, entonces, Pratgay, el primero que mencionamos. Bien. Bueno, una persona muy conocida, un economista muy conocido de todo el mercado y de la gente en general es Carlos Melconian. Carlos Melconian hasta ahora es un gran misterio en el sentido de que Macri ni siquiera ha esbozado cuáles son los planes que tiene pensado para Melconian. Es alguien que tiene un estatus dentro de lo que podría llegar a ser el grupo de asesores muy elevado, es decir, Macri lo escucha muchísimo a Melconian y ha sido en las últimas semanas y meses, yo te diría, más el ala dura, los halcones dentro de los asesores económicos. Melconian es el halcón de Macri. Porque, bueno, del otro lado, ¿quiénes están? Y está Frigerio, está Sturzenegger, es decir, economistas que ponían ciertos reparos en determinado tipo de cuestiones o de medidas, sobre todo en lo que es el gradualismo versus el shock. Algo que parece que ha quedado un poquito más zanjado, porque la segunda de las definiciones, la primera de Macri fue quiero un ministro desarrollista, la segunda fue voy a hacer gradualismo. Esto fue dicho en las últimas horas. Y realmente me parece que en ese caso la posición de Melconian, bueno, se vio un poquito disminuida. Claro, y una frase de Michetti también, que tiene que ver con las políticas inclusivas, ¿no? Así es, así es. Eso fue también determinante. Me parece que en este caso Melconian puede tener una cartera, sí, probablemente pueda llegar a tener una cartera, no necesariamente va a tener lugar, atención con esto, me parece que no necesariamente Carlos Melconian quiere hoy ser ministro de Macri, pero que sí podría tener una función como de jefe de gabinete de ministros del sector económico, una función por el estilo, ¿se entiende? Digo, alguien que sea una especie de asesor de todos los ministros de economía de Macri. Bueno, entonces el caso de Melconian. Bueno, Javier González Fraga es una persona que es un referente en todo lo que es monetario. Entonces cuando decimos, bueno, ¿puede Alfonso Pratgay ser presidente del Banco Central? Sí, puede. Pero está Javier González. Está Javier González Fraga, que ha sido profesor de Pratgay, que ha ocupado también posiciones en el Banco Central, que ha sido presidente del Banco Central en algún momento y de alguna forma incluso hasta Pratgay ha desempeñado funciones dentro del Banco Central bajo las órdenes de González Fraga. Es decir, hay alguien que ve realmente el sistema financiero y sobre todo la política monetaria en forma muy clara, muy ortodoxa también, es muy pragmático un poco en la visión que tiene, pero al mismo tiempo, digamos, no es todo lo ortodoxo que algunos le asignan. Es decir, algunos dicen, bueno, la verdad que es una persona que tiene poca sensibilidad, por ejemplo, al mercado de empleo. La realidad es que no es así para nada. De hecho, en las últimas declaraciones de González Fraga lo que ha dicho es, bueno, yo quiero un Banco Central independiente, pero articulado con el gobierno nacional. ¿Qué significa esto articulado? Bueno, obviamente permeable a lo que son las necesidades del gobierno nacional, no en materia monetaria, pero sí en función de lo que son las políticas. Llámense, por ejemplo, las tasas de interés. Las tasas de interés, digo, no vamos a hacer economía profunda, pero sencillamente vos subís la tasa de interés en el sistema financiero y el dinero, en lugar de ir a ser invertido en emprendimiento, va al banco. Claro, va al banco. ¿Te sirve eso? Y la verdad que no. ¿Cuándo te sirve? Y probablemente cuando tenés mucha inflación y querés sacar un poquito de dinero de la economía para enfriar las cosas, ahí te sirve subir la tasa de interés. Pero él no es alguien partidario de tenerlas arriba todo el tiempo. Así que ese es un dato que... Digo, Julián, hasta el momento de los nombres que vamos repasando, ninguno de estos hombres que vos, bueno, hacías una breve descripción, puedes llegar a generar un efecto, no sé si negativo, pero un cimbronazo en el mercado. Siguen todos un mismo lineamiento, que por supuesto es el determinado por Mauricio Macri, pero no hay una característica fuerte en ellos que pueda generar desconfianza, porque en estos 18 días que tenemos por delante también se van a generar y hay que jugar mucho con el tema de las expectativas, ¿no? Sí, es muy importante y aparte, a ver, es clave lo que mencionás por esto. Porque el plan económico de Macri ya empezó en el día de hoy. No lo notamos porque no hay medidas concretas, pero sí es llamar a una conferencia de prensa, denunciar qué va a pasar con el impuesto a las ganancias y anunciar cómo quiere el Banco Central. Ya va marcando la línea. Sí, sobre todo decir en el día de hoy, miren, yo voy a hacer lo mismo que dije que iba a hacer ayer o en la semana pasada. Es decir, no voy a cambiar demasiado las cosas. Ya es enviar señales y obviamente los agentes económicos, que somos todos nosotros, los particulares, las familias, las empresas, toman decisiones o tienen que ir tomando decisiones en estos 18 días. Con lo cual,
ya empieza a ponerse en marcha el plan de Mauricio Macri, que, ¿te acordás cuando yo hacía recién referencia a Arturo Frondizi? Cuando sube Frondizi en el 58, lo primero, todo el mundo estaba esperando, bueno, a ver cuáles son las medidas que vas a tomar. En rigor, lo que dijo Frondizi fue, lo primero que voy a decir es un mensaje a cada uno de los sectores de la economía y del país en general. Y esto es lo que está haciendo Macri, es decir, son las señales primero, eso te genera condiciones, esta es una especie de círculo virtuoso que quieren generar, obviamente hay que ver si están todos pendientes para generar justamente ese efecto positivo, pero en líneas generales esto es lo que vamos a ir viendo. Son señales a distintos sectores de la economía, sobre todo a los empresarios, a los industriales particularmente. El tema de las importaciones, el mercado cambiario y financiero también va a ocupar un rol relevante. Bueno, a ver. Otro nombre. Mirá, a este lo conocemos todos porque, ¿viste cuando las acciones van en bajo o van en alza? Bueno, las de este señor han ido en incremento a lo largo de las últimas semanas, ¿no? Rogelio Frigerio. Frigerio estaba sentado, él se va a enojar conmigo, pero yo digo, estaba sentado en el banco de suplentes hace algunos meses. Es decir, es alguien muy importante para Mauricio Macri, ha sido legislador por el PRO en el Congreso Nacional, ha sido presidente del Banco Ciudad y Macri obviamente lo tenía entre sus funcionarios, potenciales funcionarios para la Nación. Ahora, ¿cuál fue el rol que ocupó Frigerio en las últimas semanas? Bueno, fue reemplazar a Melconian y a Pratgay como vocero económico. De hecho, lo dijo el propio Mauricio Macri. Dicen, bueno, a ver, si ustedes quieren saber qué va a pasar con la economía, escúchenlo a Rogelio Frigerio. Y Frigerio es un hombre que tiene tradición desarrollista, pero al mismo tiempo incorpora algunas otras herramientas, si uno quiere, vinculadas a la economía moderna. Es decir, no es solo desarrollismo lo de Frigerio, sino que es alguien que entiende muy bien el sistema financiero internacional, es alguien que entiende muy bien cómo tiene que trabajar el Banco Central y articular con el resto de la economía. Y de alguna forma, en Frigerio Macri cristaliza sus aspiraciones desarrollistas. Lo decíamos hace un minuto, Frigerio es el nieto del Rogelio Frigerio que actuó con Arturo Frondizi, el impulsor del desarrollismo en Argentina, que no solo generó YPF, sino que generó 10.000 kilómetros de rutas. Estamos hablando de la retracción o el descenso de la intervención del Estado en la economía, es decir, Frigerio tuvo que hacer algunos cambios, levantó el cepo cuando subió. Entonces, para él, de alguna forma, para Macri, Frigerio ocupa un lugar bastante relevante. Si vos me preguntás cuál es el candidato uno para el Ministerio de Hacienda y Finanzas, yo te digo Rogelio Frigerio. Ahora, si vos me decís, no, pero mirá que va a haber un Ministerio de Desarrollo y no lo voy a poner a Cabrera, yo te digo Rogelio Frigerio también. Entonces, ahí va a estar jugando, me parece, uno de los cuadros políticos y los cuadros económicos más importantes que tiene Mauricio Macri. Este es otro de los referentes. Bien, siguiente. Mira, ya me estoy quedando con pocos, Claudio. No. ¿Cuántos querés? Mira, bueno, acá. Te quedan 3 todavía. Bueno, este es fácil, ¿no? Guillermo Dietrich, actual funcionario de transporte de la ciudad de Buenos Aires. Ahí se tapa, ponemos un poquito, ahí está mejor, ¿no? Ahí se ve. Guillermo Dietrich es una persona de confianza, podría ser también alguien vinculado a no solo a transporte, sino también que articule con infraestructura. Hay que ver cómo se arman estos ministerios y estas carteras, porque me parece que se le quiere dar una impronta distinta, por lo menos a lo que vienen teniendo hasta ahora. Y en el caso de Dietrich no cabe ninguna duda que va a ser alguien que se va a ocupar de la logística, del transporte, de todo lo que es el sistema vial. Decíamos, Macri quiere impulsar el desarrollismo en la Argentina. Una función central del desarrollismo es generar infraestructura de transporte. Es decir, esto es clave. ¿Por qué? Porque en función de lo que son, bueno, obviamente los estudios que se han hecho en las últimas décadas, el transporte en buen estado genera igualdad para los actores económicos. Es decir, si vos tenés una ruta en buen estado, bien pavimentada, no solo puede transportar bien su carga el chacarero o la persona que tiene una explotación agrícola-ganadera, sino que además el pequeño desarrollista, el pequeño propietario de una tierra que la pone en alquiler o que de alguna manera la hace trabajar, también sale a la ruta y le transporta bien la mercadería, ¿se entiende? Es decir, no necesitas poderío económico para poder ahorrarte unos pesos a la hora de trasladar tu carga al puerto o a donde sea que la tengas que entregar. Entonces, el transporte genera recursos de igualdad y sobre todo te genera una baja en los costos importante. Así que me parece que este señor va a tener mucho que ver, por lo menos en lo que proyecta Mauricio Macri. Bueno, ¿quién va quedando, Ahora, Juli? hay como una renovación también, porque muchos, digo yo, renovación en lo que es todo el gabinete en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Porque muchos destinados a la provincia de Buenos Aires para apuntalar a María Eugenia Vidal.
Y así que Rodríguez Larreta va a tener que empezar a buscar nuevos funcionarios para su gobierno, ¿no? Sí, en el caso de la provincia de Buenos Aires se ha llamado prácticamente a todo el equipo económico que estaba haciendo research, que estaba haciendo investigaciones en el Banco Ciudad. Lo que se va a dar acá también es esta sinergia entre ciudad, provincia y nación, ¿no? Sí. Por primera vez en la historia, creo. Sí, va a haber que arremangarse, yo te digo. Yo ya me estoy arremangando porque la verdad que realmente hay mucho trabajo por hacer. Obviamente tienen por delante, me parece, muchos desafíos. Y en el caso de este señor también. Este señor es Francisco Cabrera. Si vos me decís, bueno, ¿cuál es el nombre que menos se ha pronunciado dentro de los asesores económicos? Yo te digo Francisco Cabrera. Francisco Cabrera es ministro de Desarrollo de la Ciudad de Buenos Aires, es una persona que arrancó hace muchísimos años junto a Mauricio Macri, es alguien que ha puesto en marcha, por ejemplo, distintas cuestiones, por ejemplo, el Metrobús. Vos decís, bueno, ¿quién le llevó la idea a Macri del Metrobús? Francisco Cabrera. Este ha sido uno de los impulsores de alguna manera de esta forma de transporte que ha tenido cierto auge o que tiene cierto auge en este momento en la ciudad de Buenos Aires. El caso de Cabrera entra perfecto en lo que puede llegar a ser la necesidad de tener un funcionario que se encargue de desarrollo, ¿no? Vos decís, bueno, desarrollismo, etcétera. El caso de Cabrera, eventualmente si Rogelio Frigerio va a la cartera de Economía o de Hacienda y Finanzas, Cabrera puede ir perfectamente a un potencial Ministerio de Desarrollo, porque es una persona que no solo conoce del tema, sino que en la ciudad de Buenos Aires lo ha llevado en forma bastante bien, digamos, lo que tiene que ver con la agenda económica en lo que refiere justamente a desarrollo. Es alguien de confianza de Macri, que viene de la década del 90 de haber trabajado en el sector privado. Esta es otra característica que van a tener muchos funcionarios de Mauricio Macri, es decir, es gente que va a incorporar al sector público, pero que viene del sector privado, y el ejemplo es Cabrera, precisamente, alguien que siempre se ha quedado en la cartera de desarrollo, no se ha movido de ahí, y por eso se supone que a lo largo de los últimos años ha ganado mucha experiencia como para poder manejar lo que puede llegar a ser un ministerio, un potencial ministerio de desarrollo. Este es el otro de los asesores, y bueno, tenemos... ¿Cuántos me queda? Me queda uno solo. Última opción. Este señor, Federico Sturzenegger. Sí. Yo lo tuve de profesor. Algunos me decían, no, fue buen profesor. Es muy bueno. Federico Sturzenegger es actual presidente del Banco Ciudad. Claro, actual legislador por el PRO en el Congreso, fue presidente del Banco Ciudad. Una persona que a lo largo de las últimas semanas ha hecho, yo diría, un cambio importante, es decir, alguien que tomó la economía en el sentido más ortodoxo, es decir, que te tienen que cerrar las cuentas, que no tenés que emitir de más. Y bueno, lo que le ha dado es un matiz, algo distinto, por eso decíamos, no son enfrentamientos, pero sí debates dentro del PRO en algún momento que se dieron entre Melconian y Sturzenegger. Sturzenegger, un partidario 100% del gradualismo, es decir, de ir de a poco haciendo algunos cambios en la economía, y también un partidario de, uno puede decir, el libre mercado, es decir, acá hay una cuestión donde Sturzenegger va a proponer algo distinto de lo que uno le ha escuchado en semanas o meses previos, es decir, quieren levantar el cepo, quiere directamente empezar a instrumentar algunas medidas para que ingresen inversiones, apuesta por el desarrollismo, pero cuando le preguntaron, ¿lo querés hacer de una o lo querés hacer pausado? Él dijo, mira, a mí me parece que tiene que ser pausado porque hay determinado tipo de déficit que tiene la economía que no te permiten de pronto levantar la ventanilla y empezar a vender dólares. ¿Por qué? Bueno, porque no tenés, principalmente. Claro. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Y bueno, primero darle una señal al agro, que el agro venda esos 10.000 millones de dólares en mercadería que tiene. Es decir, ¿cómo haces eso? Te bajo las retenciones un poquito y te modifico el tipo de cambio un poco. Si hago eso, ingresan los dólares. Si ingresan los dólares, yo puedo levantar la ventanilla y decir, bueno, a ver, ¿quién necesita dólares? Importadores acá tiene, industriales para traer bienes de capital acá tiene. Es decir, fíjate cómo puede llegar a ser progresivo. Bueno, este señor de alguna manera instrumentó eso, o en todo caso lo puso en juego dentro de lo que era el debate interno del PRO, y hoy realmente uno podría decir, bueno, te dieron la razón. Es decir, lo que uno ha escuchado de Mauricio Macri en las últimas horas es, bueno, voy a hacer desarrollismo, pero también voy a hacer gradualismo en materia de ir liberando a la economía de algunas restricciones que tiene. El Cabrera está sonando por allí como ministro de Industria y Comercio. Sí, también, perfectamente, podría ser perfectamente. De hecho, es una de las carteras que en general no mencionamos recién, sí, pero está obviamente en juego, y yo creo que si vos me decís, bueno, no va a ser ministro de Desarrollo, porque finalmente no se hace Ministerio de Desarrollo, sino que va dentro de una cartera como puede llegar a ser Transporte, bueno, sí, seguramente podría ir a Industria y Comercio. Claro. Juli, si te parece, después de la pausa vamos a estar repasando el valor del dólar. Hoy Macri, en su conferencia de
prensa volvió a ratificar esto de un único valor para el dólar con cierta intervención del Banco Central y, por supuesto, un cambio gradual. Perfecto, perfecto, acá tengo los apuntes. Bien, después de la pausa eso y también impuesto a las ganancias. Sí. La modificación del mínimo no imponible, cómo es la implementación. Bueno, algunos lineamientos sobre esos temas que, sobre todo al trabajador en relación de dependencia, cuarta categoría, interesa y mucho. Julián. ¿Cómo no, Guarino. Claudio? ¿Querés pagar menos ganancias, Claudio? Yo también. No sé si te quedó clara la cuestión. No sé si hay para todos, te digo, pero alguno va a tener una mejora. Alguno va a tener una mejora. Muy bien. Gracias, Juli. Enseguida, entonces, ¿vamos a una pausa? Pausa, ya volvemos.